Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muy buenas noches a cada uno de ustedes que han tenido a bien estar en sintonía con nosotros por estos medios, por estas redes sociales, para poder compartir un poco de la palabra de Dios en esta noche, en este culto de oración. Antes que nada vamos a orar. Los invito a que podamos inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos para poder pedir a nuestro Dios que nos pueda iluminar al momento de trazar su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo que estás en la altura de los santos cielos. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso, Señor, al otorgarnos la vida, la salud, Padre. Que a pesar de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir en estos momentos, tu mano poderosa siempre ha estado con nosotros y no nos ha dejado de fallecer y nos ha permitido llegar hasta aquí. Imploramos, Padre, que al revisar el tema de esta noche, tú, Señor, puedas guiar nuestras mentes para que podamos aprender más de ella, aprender más de tu palabra, aprender de las grandes bondades, del don maravilloso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Quiero pedir tu bendición, Señor, igualmente por todas aquellas personas que en estos momentos están conectadas viendo este programa, pidiéndote, Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser de consuelo, pueda ser de bendición en sus vidas. Bendice aún a aquellas personas que han de ver más allá de este momento, Señor, esta transmisión, para que también pueda alcanzar su bendición en sus vidas. Quédate con nosotros, Señor. No nos desampares y no nos abandones. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, cuenta la historia que existió un rey. Se enamoró de una persona, una mujer de su reino, que no era de su misma clase social, si lo podemos llamar de esa forma. El nombre de esta mujer era Helena. El rey amaba mucho a Helena. Cuenta que una vez la madre de Helena enfermó, pero para poder llegar a donde su madre, para poder estar con su madre,
Helena tuvo que tomar el carruaje del rey, sin antes haberle pedido permiso para usarlo. Esto, dentro de las leyes o las reglas del reino, era penado con la muerte. A pesar de eso, ella no temió por su vida, sino que utilizó el carruaje del rey y fue a ver a su madre. Cuando el rey se enteró de esto, simplemente exclamó: «¡Qué maravilloso amor filial hay entre la reina y su madre!». No temió perder su vida, a pesar de que había una amenaza estricta a aquellos que utilizaran mi carruaje. Pasado un tiempo, Helena se encontraba en el jardín del palacio, disfrutando y comiendo frutas. Llegó un determinado momento cuando el rey se acercó a Helena y le manifestó de que parecían muy sabrosas o ricas las frutas que comía, que estaba disfrutando en ese momento. Helena le comentó que sí, que eran muy deliciosas. Incluso la última fruta de la canasta era un durazno, que Helena le dio una mordida y luego de la mordida se la entrega al rey. El rey la disfrutó por lo sabrosa que estaba la fruta, el durazno. Pasó un tiempo más adelante cuando él, conversando con un amigo, con su amigo más íntimo, le comentaba de que ya él había como perdido pues el amor que sentía hacia Helena, al punto de manifestar de que Helena no respetaba la investidura real por haber utilizado el carruaje sin haber pedido permiso. Incluso había tomado o comido una fruta antes que el rey y se la dio mordida, y esto también pues lo sintió como una ofensa hacia él. Vemos la forma como fue cambiando la expresión del rey hacia Helena. En primera instancia no veía las faltas por el amor que sentía hacia ella, pero posterior, cuando ya no sentía el mismo amor, ya vemos que la miraba con otros ojos, si lo podemos decir de esta forma. En Romanos 5:8 encontramos una enseñanza o una gran promesa que nos dice: «Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Dios, cuyo carácter es amor, siempre nos mira con piedad, y aunque seamos pecadores, nos sigue amando y nos ofrece perdón. Envió a su propio Hijo, demostrando de esta forma que en verdad Él nos ama. A diferencia de la historia que acabamos de compartir acerca del rey y de Helena, Dios nunca deja de amarnos, y es por eso que prolonga su misericordia. No debemos alejarnos de la presencia de Dios, ya que Él nos quiere dar amor y de esta forma cambiar nuestra vida y a su vez darnos un futuro con esperanza, un futuro lleno de paz y de felicidad. Pero antes de seguir avanzando con el tema, vamos a definir qué es amor y qué es el perdón. Ya sabemos que el amor es una de las características de Dios, pero el perdón a su vez es el poder disculpar a una persona que ha cometido una ofensa hacia nosotros. De esta forma renunciamos eventualmente a vengarnos, renunciamos a reclamar una retribución por esa falta que consideramos hacia nosotros. Por lo general, perdonar es difícil. Esto es porque no es natural en nuestra vida. Lo normal es que las raíces del odio, las raíces del resentimiento, de la amargura, llenen nuestras vidas al punto de odiar o incluso detestar a una persona que sentimos que nos ha ofendido. Por esto es que el perdón es antinatural. Pero en la palabra de Dios encontramos una promesa, y es que el perdón realmente es un don de Dios. El perdón o el proceso del perdón inicia no en la persona que pide el perdón, sino en la persona ofendida. Esto es porque obra un proceso en él, independientemente de la actitud del ofensor, porque de esta forma la persona ofendida siente paz y olvida lo sucedido. Veamos lo que nos dice Efesios 4:32. Nos dice así: «Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Debemos perdonar a las personas como Cristo nos perdonó, es decir, con humildad
y con amor. No es solamente el hecho de que porque Él nos perdonó, sino la palabra clave en el texto es como Jesús nos perdonó, con amor y con humildad. Solo podremos perdonar o experimentar este don del perdón a quienes pues acepten a Jesús en su vida, cuando nuestro corazón esté lleno del amor de Jesús. Vamos a ver qué nos dice en un párrafo que encontramos en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Esto lo encontramos en la página 96 y dice de la siguiente forma: Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Veamos un ejemplo práctico de lo que Jesús nos enseña a través de la manifestación del perdón. Dentro de los versículos que vamos a revisar, pues está el texto clave que se mencionó al inicio de este programa. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, y vamos a revisar los versos del 1 al 11. Vamos a leer para ver qué nos enseña nuestro Señor Jesús. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Buscando un poco más o analizando un poco más sobre este suceso de esta mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y es llevada ante Jesús por las personas que la habían encontrado, para ver cuál era la actitud de Jesús para este caso, podemos revisar lo que nos dice el libro Deseado de todas las gentes, la página 427, respecto a este caso. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza, y es lo que podemos encontrar en Jesús: consuelo y esperanza al otorgarnos el don del perdón. Sigue diciendo en el mismo libro y la misma página: Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos los que le sigan. El amor cristiano es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Pero a su vez en la Biblia también encontramos otro tipo de sucesos respecto al pecado, al perdón. Y muchos de los pecados que muchas veces cometemos los hacemos en forma consciente. Sabemos que hay algo, o lo que pensamos realizar sabemos que está mal realizarlo, pero a pesar de ello lo hacemos. ¿Qué realmente podemos experimentar? ¿O cómo es el proceso en este caso del perdón? Vamos a ver una experiencia que encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 11, los versículos 1 al 6, y posteriormente vamos a revisar los versículos 14 al 17. Acompáñenme a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice capítulo 11, el verso 1.
Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y a Joab envió a Urías a David. En los siguientes versículos, ya pues sitiándonos un poquito o poniéndonos en contexto de lo que estaba sucediendo, vemos cómo David trata de ocultar el pecado que ya había hecho. Llama a Urías, el esposo de Betsabé, para de alguna forma pues tratar de que Urías pudiese estar con Betsabé y hacer pasar pues que el hijo que estaba esperando Betsabé fuera de Urías. Y vemos cómo en el verso 14 al 17 ocurre lo siguiente. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo, el verso 17 para terminar la idea, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. De esta forma, después de haber David intentado ocultar su pecado, hace que al poner a Urías al frente de la batalla, éste muera. Y más adelante, en los versículos más adelante, mencionan cómo David hace llamar a Betsabé a su casa para entonces estar con ella. Posterior a esto, el profeta Natán amonesta a David y le hace ver el pecado que ha cometido. Y como el pecado pues tiene sus consecuencias, el hijo que esperaban pues muere. La pregunta que nos surge al revisar esta historia es que, ¿qué pudo sentir David al cometer este pecado? ¿Cuál es realmente el sentido que podemos tener cuando cometemos un pecado que conscientemente o que sabemos que es malo realizarlo, ¿no? Entonces vamos al Salmo 32 a revisar los versículos del 1 al 5 a encontrar realmente cuál era el sentido de David con este pecado. Nos dice el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que hallé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y resalto el verso 3 que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras mantengamos el pecado que hemos cometido de forma oculta entre comillas, porque Dios lo sabe todo, nos vamos a sentir muy mal, vamos a sentir mucha culpa en nuestra vida. Sin embargo, el versículo 5 nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuestro Dios está presto a perdonarnos siempre y cuando confesemos nuestras faltas, nos apartemos de ellas, tal y cual sucedió en el caso de Jesús en cada una de sus enseñanzas. De igual forma, podemos revisar lo que nos dice Proverbios 28:13 al respecto. Nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al confesar nuestros pecados y al apartarnos de ellos, vamos a alcanzar la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo podemos o cómo se siente al experimentar el perdón en nuestras vidas? Volvamos al libro de Salmos, pero el Salmo 130, los versos 1 al 8, para analizar un poquito más acerca de qué es realmente el sentido del perdón que podemos alcanzar en nuestras vidas, o cuál es la maravillosa promesa que el Señor nos da al aceptar el perdón que Él nos ofrece.
Dice el verso 1 en el Salmo 130. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El perdón que Dios nos ofrece es un don, ya como lo hemos mencionado al inicio pues, del tema, no es algo natural en nosotros. Necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas, necesitamos que Jesús haga un cambio, obre un cambio en nuestro corazón para poder experimentar este don. Y eso lo podemos verificar en el verso 4 del Salmo que acabamos de leer. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Necesitamos clamar y pedir por el perdón de Dios, pero antes de eso también necesitamos que Jesús llene nuestro corazón, llene nuestra vida para experimentar ese verdadero cambio y lo que antes no era natural, entonces sí sea natural. Otra enseñanza que también podemos aprender acerca del perdón es que está íntimamente relacionado con Jesús, y es lo que les venía pues comentando. Él es el perdón, y más que un sentimiento experimentar el perdón, debemos tener a Jesús en nuestra vida. Veamos lo que nos dice la carta de Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 2 al respecto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Tenemos esta gran promesa de poder obtener el perdón por medio del nombre de Jesús. De igual forma podemos revisar lo que nos dice Hechos, el capítulo 10, el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13, 38 al 39 nos sigue confirmando esta gran verdad. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Debemos creer a Jesús, aceptar a Jesús y aceptar el don maravilloso del perdón para obtener vida eterna en Jesús. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta al estudiar el perdón es que el perdón va ligado con el amor. Ellos siempre van unidos. Veamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 7, los versos 47 al 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. De aquí podemos extraer la enseñanza de que el amor realmente va ligado al perdón. Sin uno no puede haber el otro. Pero ¿qué es lo que realmente surge primero en el corazón del pecador? Nos dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Tal cual lo vimos en el Salmo de David, al encubrir pecados, al no arrepentirnos, al no apartarnos de ellos, esto va atrayendo hacia nosotros maldición, va secando nuestros huesos, como lo decía el Salmo. Y junto a Jesús, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, al aceptar el perdón que nos da, además vamos a tener la vida eterna que Jesús nos ofrece. Isaías 1:18 es otra de las grandes promesas que podemos alcanzar a través de esto. Y nos dice lo siguiente, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al aceptar este don gratuito de Dios que es Jesús, esto nos puede llevar a tener vida eterna y nos perdona nuestros pecados. Ya para ir concluyendo con el tema de esta noche, lanzo una pregunta que la verdad es para reflexionar. ¿Permanece en nosotros todavía el sentimiento de la culpa a pesar de haber pedido perdón a Dios? Debemos acudir a Jesús. El que tiene al Hijo tiene el perdón y tiene la vida. Al tener a Jesús en nuestra vida,
obtenemos un corazón nuevo, que nos permitirá incluso perdonar a aquellas personas que han cometido alguna ofensa o una falta hacia nuestra persona. Esto va a ser una señal inequívoca de que estamos en una nueva senda, estamos viviendo una vida nueva. Es una señal de que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y además que estamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. Agradezcamos a Dios porque en Jesús tenemos este don maravilloso de la vida, este don maravilloso del perdón. Para finalizar, vamos a inclinar el rostro para orar, agradeciendo a Dios por Jesús, el don de la vida, el don del perdón, y luego vamos a nuestro himno final, el 261, Salvador, a ti me rindo. Inclinemos el rostro para orar. Amado Dios y Padre que estás en la altura de los santos cielos, te agradezco, Señor, por el don maravilloso que nos has dado, que es Jesús, en el cual podemos tener acceso a la vida eterna y acceso al perdón de nuestros pecados. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre, podemos obtener el perdón de pecados, limpiar nuestras faltas, Señor, porque sin Jesús nada podemos hacer. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que han podido escuchar, ver, Señor, este mensaje, para que puedan aceptar a Jesús si todavía no lo han hecho en sus vidas, aceptar este don maravilloso, para que realmente experimenten un cambio en su vida, un cambio en su corazón, y para que lo que no es natural para nosotros se vuelva natural, Señor, porque solo de ti viene este don maravilloso. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice a las familias que han estado escuchando este tema, para que de igual forma les puedas proteger con tu brazo, Señor, para que nada malo, Señor, acontezca, sino que puedan tener esta maravillosa promesa en sus vidas. Bendice nuestras vidas, Señor, sé con nosotros y líbranos de todo mal. Quédate con nosotros. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche y muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga y que podamos aceptar este don maravilloso que el Señor nos da, que es Jesús, el perdón y la vida. Terminaremos con el himno 261, Salvador, a ti me rindo. Feliz noche.